Ciencia para el Maule 2050, un podcast de la Universidad Católica del Maule conducido por Marcelo Pinochet Ayala, doctor en Sociología y académico de nuestra Casa de Estudios. Con la participación de destacados investigadores de nuestra institución, te invitamos a un espacio donde juntos exploraremos los desafíos y oportunidades de la región, mirando hacia el futuro y proyectándonos al año 2050. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos por comenzar este ciclo del podcast Ciencia para el Maule 2050 con una interesante reflexión universitaria respecto al rol fundamental que desempeñan nuestras universidades regionales en la construcción de conocimiento, en la formación de nuevas generaciones y en la transformación de nuestras comunidades. Vivimos en un mundo donde la investigación académica no puede ni debe estar centralizada en unos pocos polos de desarrollo, que en general se encuentran en las ciudades más grandes de América Latina. Por el contrario, debe expandirse, descentralizarse y responder con pertinencia a los desafíos culturales, económicos y sociales de cada uno de los territorios. La universidad regional no es solo un espacio de aprendizaje, es también un agente de cambio transformador que desde su identidad contribuye a la construcción de un país más justo y equilibrado. Uno de los desafíos cruciales que enfrentamos es el equilibrio entre las dinámicas de globalización y las demandas locales. En este escenario, la investigación se convierte en un motor de desarrollo, pero su impacto depende del reconocimiento que reciba, del financiamiento que la sustente y de la capacidad de atraer y retener talento en nuestras instituciones. Preguntarnos por qué y para qué investiga una universidad regional nos lleva a reconocer que su conocimiento no solo responde a estándares internacionales, sino que dialoga con su entorno, con las necesidades de su comunidad, con los saberes ancestrales y emergentes que forman parte de su identidad. Sin embargo, la investigación no es un esfuerzo aislado, se nutre, se fortalece en un vínculo con la docencia y la formación de posgrado. También con una demanda académica sólida, no solo generando conocimiento, sino que también que proyecta desde lo local hacia lo global. Al construir redes interinstitucionales regionales y fomentar una cultura universitaria digital, abrimos caminos para que nuestras universidades sean espacios de colaboración, de innovación y de respuesta efectiva a los desafíos económicos y sociales del siglo XXI. El llamado que hoy hacemos es a reivindicar el valor de nuestras universidades regionales, a fortalecer su papel como centros de investigación con impacto social y también consolidar su presencia en la formación de futuros profesionales y académicos comprometidos en el desarrollo de sus territorios. Porque una universidad que investiga con sentido y con compromiso no solo produce conocimiento, transforma realidades, construye futuro. Hoy, por ejemplo, tenemos como invitado al doctor Hernán Maureira Pareja, quien es kinesiólogo, doctor en nuevas perspectivas en ciencia de la actividad física por la Universidad de Granada, un reconocido académico de nuestra institución y actualmente vicerrector de investigación y posgrado. Muy buenas tardes, doctor Hernán Maureira. Buenas tardes, Marcelo. Mucho gusto. Queríamos conversar esta tarde y partir con un breve fragmento de la Oda al Picaflor, que seguramente a usted le hace mucho sentido. La Oda al Picaflor es de Pablo Neruda, de las Nuevas Olas Elementales. Y voy a leer una pequeña frase de esto. Oh mínimo relámpago viviente, cuando se sostiene en el aire tu estructura de polen, pluma o brasa, te pregunto qué cosa eres, en dónde te originas. Tal vez en la edad ciega del diluvio, en el lodo de la fertilidad, cuando la rosa se congeló en un puño de antracita y se matricularon los metales, cada uno en su secreta galería. Tal vez entonces, de reptil herido, rodó un fragmento, un átomo de oro. La última escama cósmica, una gota del incendio terrestre, y voló suspendiendo tu hermosura. Tu iridiscente y rápido zafiro, semilla del sol, eres fuego, emplumado, minúscula bandera voladora, pétalo de los pueblos que callaron, sílaba de la sangre enterrada, penacho del antiguo corazón sumergido. En el poema, el aleteo del colibrí no solo sostiene su vuelo, sino que condensa también su historia, su identidad, su entorno. Don Hernán, profesor Maureira, en su experiencia, ¿cómo nace su interés por estudiar el movimiento humano? Gracias, Marcelo. El colibrí, cuando estaba leyendo ahora, me recuerda los momentos en que creamos el primer programa de magíster en Chile de kinesiología. El primero en Chile. Primero, con justa razón, también en Latinoamérica. Y una de las definiciones que se estableció fue cuál iba a ser la imagen que no se iba a marcar para el resto
del tiempo en que este programa nacía a la vida. Te lo cuento porque mi historia de vida va ligada a ese momento, ¿no? Me refiero, es un momento, es un hito dentro de mi vida académica, cuya aspiración máxima desde que entré a estudiar era que nuestra universidad tuviese un posgrado en kinesiología. Y ese magíster lo estaba logrando, primero en Chile. Ya habíamos logrado antes de eso otro hito, la primera carrera de licenciatura en Chile, que no existía como reconocimiento de licenciatura en los kinesiólogos. Después de eso, todas las carreras de kinesiología en Chile son licenciaturas. Nosotros fuimos la primera. Por lo tanto, la primera licenciatura, la primera magíster. Y el primer magíster tenía un logo que era el colibrí. Que muchos decían, pero ¿por qué no pusieron una persona, un paciente, un movimiento, una persona caminando, un adulto mayor? ¿Por qué el colibrí? Bueno, porque el colibrí representaba todo aquello que nosotros queríamos simbolizar. Que la complejidad del movimiento se podía expresar en la naturaleza, en un animalito, en un ave tan especial como el colibrí, que es capaz de moverse verticalmente, ascender, subir en una posición, en un plano, moverse transversalmente, estar detenido pero al mismo tiempo aleteando. La complejidad del movimiento significa entenderlo desde su condición estática hasta la dinámica que significa la complejidad. Está ligado Exacto, esa historia revela este aleteo, entonces el colibrí del cual estamos hablando. Del cual han volado ilusiones, ¿no? Sí. Para el resto. Sí, seguramente tiene que ver con lo siguiente que quería consultarle. El colibrí, en este bello poema de Pablo Neruda, ¿cierto? Relata también el pétalo de los pueblos que callaron y la sílaba de la sangre enterrada. Evoca también entonces una historia colectiva profundamente enraizada en un territorio. ¿De qué manera entonces su formación en kinesiología transforma su forma de comprender no solo el cuerpo, sino también la ciencia, la conexión con la historia, con el mundo, con el contexto de la persona? Yo creo que mucha de la comprensión que tenemos los kinesiólogos actualmente, y yo te diría con cierto grado de argumento y de razón, en Chile se debe al paso que la kinesiología de la Católica del Maule dio a nivel nacional, que es vestirse o aspirar a tener un reconocimiento de cientificidad en su formación. Los kinesiólogos éramos reconocidos por su condición más terapeuta, más clínica, propiamente tal, o sea, muy técnica. Y la aspiración nuestra era que ese fundamento de todas las ciencias de la salud en general teníamos un fundamento científico, pero no era reconocido en el contexto. Por lo tanto, la licenciatura significó eso, significó una formación científica que avala la formación del kinesiólogo. Eso marcó también, ¿no es cierto?, la aspiración de que en esta universidad se abrieron puertas para muchos otros ámbitos. Nuestra primera comprensión fue, si queremos ser reconocidos como kinesiólogos en un ámbito científico, tenemos que formarnos en ciencia para poder aspirar. Y ese fue un paso decisivo, es decir, los kinesiólogos de aquí de la Católica, un grupo importante en el sentido de la convicción, ¿no? Porque en número éramos poquitos, que están contados con los dedos de la mano, ¿no? Se tenían que formar en un programa de magíster donde nosotros no teníamos acceso. No nos olvidemos que para hacer un programa de magíster, a lo menos se requiere el grado de licenciado. Y si nosotros no teníamos grado de licenciado, no podíamos acceder. Por lo tanto, lo primero fue romper la barrera del acceso al magíster. Y ahí hubieron tres kinesiólogos de aquí de la Católica que hicimos esa barrera. Rodrigo Pascual, Eladio Mancilla y Hernán Moreira. Y los tres tomamos distintas alternativas. Yo di el conocimiento relevante, otros colegas hicieron cursos de reposición o no se llama de reposición, se llama de nivelación. Eladio hizo curso de nivelación, Rodrigo Pascual hizo curso de nivelación, y después que ya teníamos esos cursos de nivelación, nos reconocían que podíamos recién ingresar a los programas de magíster. Yo lo hice a través de tener conocimiento relevante en la Universidad Central de Valdivia. Y después de eso venía en la otra escalada. Si nosotros estábamos en condiciones de escribir, bueno, teníamos la preparación para poder formar a otros, pero el grado de licenciado. Y formamos personas con licenciatura. Y después hicimos el magíster. Más o menos eso. Hay una parte que tú me preguntas para hacer. Sí, pero sin duda esto es una reflexión eminentemente epistemológica, entonces, de entender también
a la kinesiología como ciencia. Así es. Y a propósito de lo mismo, entonces, ¿podría comentarnos algo que seguramente a usted, además de aprecio académico, intelectual, le tiene mucho cariño, porque es, digamos, como un quinto hijo quizás? Sí. Puedo decirlo así, usted me puede decir que no también, pero el modelo de función-difunción del movimiento humano, ¿de qué manera ha orientado también esta trayectoria investigativa, esta trayectoria desde la kinesiología, como se estaba entendiendo, comprendiendo en Chile, hasta este tránsito de la posición que hoy día ocupa la kinesiología en nuestro contexto? Sí. Yo tenía más que, bueno, ahí hay un camino que es difícil de explicar en qué momento nace como tal. Sí es la conjunción de varios momentos, ¿no? Varios momentos de reflexión, varios momentos de crecimiento, varios momentos de madurez. Madurez significó que para podernos presentar a dar la licenciatura, primero tuvimos que formarnos. Al formarnos nos tuvimos que encontrar en un medio de exigencia científica a la cual los kinesiólogos no estábamos preparados. Yo me formé con biólogos, con antropólogos, con físicos, con mecánicos, y me sometí a las mismas reglas de algo que yo no podía aspirar si no me sometía a ellos. O sea, yo no sabía cálculo y tuve que aprender cálculo. Yo no sabía ciencia biológica a tal nivel que tuve que entrar a ciencia biológica. Es decir, hicimos esfuerzos para que nos reconocieran que teníamos al menos la posibilidad de explicar nuestros fenómenos de estudio y de análisis desde el punto de vista de la ciencia. Eso lo hicimos varios, ¿no? Una vez que logramos eso, nos planteamos entonces que los kinesiólogos podíamos formar ahora a kinesiólogos en el grado de licenciado. El primer eslabón de la progresión académica, licenciado, magíster, doctorado. Y además porque era un desafío. La mayoría de la ciencia de kinesiología, en términos de kinesioterapia o terapia física, se realizaba en los grandes hospitales del país. Y los grandes hospitales del país estaban en Santiago. Nosotros teníamos que acudir a Santiago, al Hospital Sotero del Río, al Carlos Maquena, al Hospital de la Universidad de China, al Hospital Clínico de la Católica, a terminar nuestra formación, porque ahí estaban los grandes dilemas de atención. Pero la licenciatura significaba una reflexión epistémica, una reflexión académica. Y nosotros nos desprendíamos de la centralidad de Santiago, por lo tanto le encontrábamos sentido de que también ese era nuestro nicho. Y lo hicimos, ¿ya? Nace en esa reflexión también una precisión respecto del objeto de estudio. El objeto de estudio del kinesiólogo, por definición, es kinesiólogo cientista que estudia el movimiento humano, ¿ya? Pero el movimiento lo estudia otras áreas científicas de mayor trayectoria que la kinesiología, que es la física. Entonces, nosotros decíamos, si vamos a estudiar el movimiento, tenemos que aprender física. Pero ¿por qué voy a estudiar física para explicar algo que ya la física explica? Este movimiento tiene que tener alguna característica. Y el movimiento humano nos explica por las mismas leyes físicas que se explica el desarrollo biológico. Y ahí viene el dilema que te comentaba en un principio, que yo lo hago en primer año. Si me encuentran algún libro donde tengan explicaciones de los principios de Newton en ciencias biológicas, les coloco un 7, porque no existen. Está demostrado en materia inerte. Sin embargo, ya los vivos, los seres vivos, cualquiera este sea, con la materia inerte comparten partículas elementales esenciales. Y esas son lo que nos enseñaron en la tabla periódica de los elementos de química. Yodo, potasio, cloro, magnesio, ya. Bueno, y eso es materia. Por tanto, significa que si yo estoy compuesto de esa materia, entonces la física gravitacional, la física neutrino, la puedo aplicar en la ciencia biológica en los seres vivos. Y nace de ahí que debe haber algunas diferencias, claro. Y la diferencia radica en lo siguiente. Nosotros no estudiamos los kinesiólogos el movimiento humano solo porque es movimiento. Lo estudiamos porque tiene sentido de expresión vital para el ser humano. Es decir, la función que ejerce el movimiento es lo que caracteriza al ser humano en tanto solo tiene sentido moverse porque hay detrás un propósito. Y cuando alguien se mueve de forma errática es porque tiene alguna alteración. O sea, si tú caminas y caminas con una cierta, vamos a colocar un ejemplo burdo, pero cojera, es porque algo te impide que camines regularmente o normalmente. Nadie camina con cojera porque quiere caminar con cojera. Pero sin embargo, inclusive con cojera tú le puedes dar sentido a tu movimiento, porque te quieres desplazar, porque quieres lograr algo, porque quieres subir, quieres bajar. Bueno, eso es función. Entonces, la función expresa movimiento, el movimiento es vida.
Por lo tanto, si vida es movimiento y movimiento es función, nace, ¿no es cierto?, la triada de dice, nosotros dijimos, entonces, una persona saludable también es una persona que vitalmente está funcional. Y si está funcional es porque tiene la expresión de sus movimientos en su completa plenitud. Entonces, vida natural, saludable, es función. Funcionalidad es vida es movimiento. Ese es el camino. Y ese es el camino que se ha ido constituyendo en un paradigma que se transformó en el modelo función-disfunción del movimiento humano, donde ahora podemos explicar la funcionalidad del ser humano en cualquiera de sus estados transitorios durante el ciclo de vida, donde antes no teníamos injerencia, solamente interveníamos. Ahora tenemos la explicación, o a lo menos creemos tener una explicación propia, ¿no?, desde el punto de vista de la ciencia. Y con eso ustedes, digamos, se han hecho también conocidos Y con eso y han tenido un prestigio también en la disciplina. Con eso nuestra escuela tiene un liderazgo a nivel nacional, tiene una impronta que le es propia. Pocas escuelas pueden decir que tienen un paradigma que los forma y que le es suyo, que lo hace suyo. Ahí la escuela transformó todo su currículum en base al modelo, aparte del modelo función de función, a una explicación, o a lo menos una gran parte de la explicación del currículum está en el modelo. ¿Ya? Eso no significa abandonar los conceptos más clásicos de terapia física o fisioterapia, no, es simplemente una parte que nosotros subsumimos, donde podemos dar explicación más científica. Y en este camino, profesor Maureira, en este camino de investigador, ¿qué rol ha desempeñado la Universidad Católica del Maule también en su desarrollo intelectual, académico, en este giro también epistemológico que ha dado la disciplina? ¿Nos podría comentar un poquito sobre el soporte que ha tenido la universidad también? O sea, toda mi vida estaba ligada a la Universidad Católica, desde que yo estudié aquí, ¿ya? Yo estudié cuando era una sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde en la universidad existían 4 carreras: educación física, técnico forestal, educación parvularia y kinesiología, o kinesioterapia, no sé. Todas las oportunidades de vida que yo he obtenido, tanto en el ámbito académico como en la vida propiamente tal, han sido soportadas y ligadas a esta universidad, porque he trabajado desde el año 1986 en adelante en esta universidad. Eso no significa que no haya tenido incursiones en otras universidades. De hecho, en más de 2 oportunidades estuve a punto de irme de la universidad. Pero yo diría que el soporte académico que me ha dado, tanto en la formación de kinesiólogo, conocí, yo diría que el más influyó en mi vida de primer año, de joven, fue un mecanoterapeuta belga que se llama Frans Balker-Sloer, que fue director de la Escuela de Kinesiología en su momento determinado, que fue resistido por los kinesiólogos porque era un gringo que no era kinesiólogo, era un mecanoterapeuta, era un terapeuta que apenas utilizaba una de las partes, que era la mecánica, ¿ya? En cambio los kinesiólogos usaban otro arsenal, te sentías más cerca de la medicina en general. Y yo creía que este belga tenía una visión de la cientificidad del movimiento a raíz de los implementos mecánicos, es decir, de las leyes mecánicas, que a mí me sedujo, y yo encontré en él un soporte para desarrollarme en biomecánica. Fue la primera persona en Chile que utilizó conceptos como de mecánica, resistencia, fuerzas, palancas, que tenían un argumento no solamente terapéutico, sino que un argumento físico. Y él desarrollaba técnicas mecanoterapéuticas, ¿no? Hubo un profesor también que tuvo un seguimiento más técnico que se llamaba Francisco Jara, que siguió un poquito esa línea, y yo desarrollé más el área de la biomecánica, o sea, la mecánica aplicada a los sistemas biológicos. Después mi formación de magíster me dio otra herramienta, más depurada, más elaborada, de ciencias más cercanas a la antropología biológica, que me permitieron abrir otros campos del saber. Y después en ciencia de la actividad física, las nuevas perspectivas significaba también utilizar técnicas de entrenamiento sofisticadas, pero que en el área de la biomecánica estaban todas las tecnologías de desarrollo del movimiento humano de alto nivel. Me refiero
de las competencias de élite, ¿no? Las plataformas de fuerza, los acelerómetros, los sensores de movimiento, las cámaras fotográficas de alta velocidad, todo ese mundo estaba en otro lado, que eran deportes de alto, de élite, ¿no? Y además lo complementé eso porque mi programa tenía áreas de medicina. Y yo participé de esa formación. Además hice clases en medicina en el ámbito de biomecánica. Mi biomecánica formada aquí era bastante mejor que la que encontré yo en España en la ciencia de salud. No así en la ciencia de la actividad física, donde estaba toda la tecnología. Y eso me dio una mirada distinta que vino de alguna otra manera a contribuir a esta línea de desarrollo de pensamiento que compartimos con otros. Me refiero, otros colegas también analizaban el movimiento de una perspectiva distinta, y llegamos a esta propuesta de modelo epistemológico de función y disfunción del movimiento humano. Exacto. Profesor, en este camino, en esta trayectoria que usted como investigador ha desarrollado en nuestra universidad, la Universidad Católica del Maule, que son ya casi 40 años ya. Casi 40 años, sí. Usted ha visto también la evolución en términos de investigación en la universidad. Sí. ¿Cómo ha percibido esos cambios también? Esta también aproximación de la universidad a jugar ya en las grandes líderes de la investigación a nivel nacional, a nivel regional sobre todo. ¿Cómo ha percibido estos cambios y transformaciones? Yo diría que son, en mi tiempo, eran solo aspiraciones, que uno quería visualizar de que estábamos en una universidad donde se hacía investigación de alto nivel, cuando en realidad la universidad que yo conocí era una universidad absolutamente docente, donde habían 3 o 4 profesores que se destacaban en ciencias básicas o ciencias biológicas, dentro de ellos uno el doctor Roberto Montesino, que fue rector, ¿no es cierto? José Maulén, Héctor Figueroa, Doris Hernández, que eran del área de ciencias biológicas y que con mucho esfuerzo hacían investigación competitiva. Y ellos encontraron en kinesiología un nicho para desarrollar su propia investigación y al mismo tiempo formarnos a nosotros en áreas de investigación. Y yo fui ayudante en biología, en un curso llamado biología especial, después en fisiología humana, y esos ayudantes se transformaban después en seguidores en el ámbito de investigación o tenían alguna habilidad para desarrollar esos aspectos. De eso imagínate, si en la universidad habían 10 personas que se caracterizaban por investigación. Cuando yo entré a trabajar, yo participaba de esos grupos, pero era un profesor incipiente, con apenas, ¿no es cierto?, Nobel en estas líderes, hace 40 años atrás. Hoy en día, 250 investigadores, donde hay regularmente más de 60 postulaciones a fondos irregulares o de iniciación, donde hay grupos milenios andando, hay grupos anillos, donde hay investigadores con fondos irregulares ya 2, 3 fondos, ¿sí?, formando redes a nivel internacional. Es un salto cualitativo, pero insospechado, ¿ya? A tal punto que yo creo que mucha gente no se da cuenta de que tenemos un lugar privilegiado. Hoy en día en la mañana nos decía nuestra invitada, ¿no?, a la conferencia inaugural del acto académico, que encontraba que aquí había un privilegio de alumnos y un privilegio de los académicos que participan. Y yo creo que eso es así. Yo creo que si tomáramos las palabras del Papa, ya que cuidar la casa común o el cuidado de la casa común, esta es una buena casa, y una buena casa que está permitiendo desarrollo de investigación a altísimo nivel. Tenemos que mejorar muchas otras cosas, pero ya no somos una universidad al sur del mundo que nadie conoce. Ya formamos parte de un estatus universitario que le da oportunidades a los alumnos principalmente, pero también oportunidades de trabajo a los investigadores y a los académicos. Exactamente. Es decir, es una casa para desarrollarse. Exacto. Mire, y quizá esa última frase da pie como para esta última etapa del programa. Y quiero, ya que comentamos a Pablo Neruda, también traer a la mesa, ¿cierto?, a Gabriela Mistral con El placer de servir, un pequeño fragmento de ese poema.
El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Entonces, inspirado en estas palabras que nos invitan a reconocer el servicio como una expresión también de profundo compromiso, de propósito, con el quehacer actual, con el quehacer que desarrollamos cotidianamente. Desde su rol de vicerrector de investigación y posgrado, ¿cómo comprende usted la misión y los desafíos estratégicos de nuestra vicerrectoría en el contexto de una universidad que es regional y que además es católica? Nuestra vocación de servicio está identificada como una de las grandes características de nuestro sello valórico en la Universidad Católica del Maule. Hace mucho tiempo que se reconoce que tenemos una vocación de servicios, es decir, principalmente tenemos una vocación de servicio porque nuestras carreras están muy conectadas con el diario vivir. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado tiene que plantearse cuál es el gran propósito que nosotros tenemos como universidad al tener investigación. Si no somos un vector de desarrollo con investigación que sea pertinente, en realidad no vamos a hacer mucho por esa vía. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es disponer los mejores recursos para que los investigadores puedan hacer una investigación que sea pertinente. Ojalá que resuelva el problema de las personas. Y que puede ser por distintas vías, ¿no? Desde la ciencia básica más pura hasta la ciencia aplicada, pero que sea pertinente. Hoy en día tenemos desafíos importantes. Las universidades regionales van a tener un cierto, yo diría que foco de desarrollo en la región, por lo tanto, los fondos estatales van a tener una diferenciación también. Ya la están teniendo. Hoy día tenemos dos grandes fondos de inversión de recursos que podemos acceder, que son los FIU, los Fondos de Investigación Universitaria Territorial, y los FIU, los Fondos de Investigación Universitaria de Frontera. Una principalmente para aquellas universidades que tienen hasta 5 años de acreditación, y otra aquellas que tienen universidades que tienen 6 o 7 años de acreditación. O sea, son universidades que demuestran complejidad en su desarrollo investigativo también. Para ello van a existir exigencias mayores, es decir, dilemas de futuro, dilemas que traspasan el contexto nacional, que son aquellos dilemas internacionales como estamos viviendo en distintos ámbitos. Pero los FIUT son territoriales, es decir, marcan la necesidad del territorio. Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son las necesidades locales de investigación para poder aportar, difícilmente vamos a hacer una investigación que tenga sentido, que sea pertinente con el territorio. Ahí tenemos una vocación de servicio, o mejor dicho, tenemos una oportunidad de plantearnos nuestra vocación de servicio disponible a la región y ser un vector de desarrollo eficiente, eficaz, pertinente. Exactamente. Que tenga sentido. Que tenga sentido. Sí, muchas gracias porque el podcast nuestro, ¿cierto?, tiene como horizonte la fecha del 2050, de cómo entonces el Maule se proyecta a ese año. En ese sentido, ¿qué iniciativas, proyectos emblemáticos que desarrolla actualmente la universidad son los más importantes para usted, mirando en ese horizonte 2050 de una investigación situada, de una intervención situada, de un contexto que también es sumamente desafiante, a propósito de lo que usted menciona? Tenemos la oportunidad de poder tener una injerencia importante en la región a través del Fondo de Investigación Universitaria Territorial. Nos ganamos la convocatoria de la primera parte, el famoso FIUT, ¿no? Lo lidera un investigador de ciencias sociales con un grupo de investigadores más o menos amplio para levantar lo que se llaman las brechas territoriales respecto de investigación y ciencia. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de cuáles son aquellas debilidades que para el territorio, para la región del Maule, son una necesidad urgente de investigar, lo más probable es que en la segunda etapa seamos beneficiados con un recurso que nos puede durar hasta 10 años de proyecto. ¿Ya? Pero tienen que ser proyectos con un gran alcance. Y nuestro gran propósito o nuestra aspiración es que podamos proponerle a la región del Maule un parque tecnológico de investigación en ciencia. Es decir, disponibilidad científica, tecnológica a la empresa, al gobierno, a los ámbitos sociales y culturales que requieran servicios de investigación. Es decir, establecer un nexo adecuado entre el medio social y nosotros para que sea pertinente a la investigación que podamos hacer. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos.
El segundo gran desafío es tener la posibilidad de generar una escuela de posgraduados o de doctorados en un nuevo edificio que vamos a tener a finales del 2025, principios del 2026, pero que el doctorado tenga también esta necesidad de nutrirse de la investigación pertinente que tenemos que realizar. Ciencia pertinente, ciencia con sentido. Eso es lo que estamos mandatados a realizar, esa es la aspiración. Ojalá podamos lograrlo. Seguramente va a ser así si lo proponemos entre todos también. ¿De qué manera la investigación entonces impulsa o dialoga con el territorio? ¿Cómo encarna los valores cristianos, por ejemplo? ¿Cómo se promueve una ciencia con sentido, con compromiso social entonces, profesor? Yo creo que están descritos los grandes lineamientos en el Plan de Desarrollo Estratégico que nos construimos todos. El Plan de Desarrollo Estratégico es un mapa, es un navegar con unos propósitos donde nos hacemos cargo de los grandes dilemas, no solamente regionales, sino que también de alcance global, ¿ya? No podemos desconocer que hoy en día las universidades están insertas en un mundo globalizado, pero si nos hacemos cargo del territorio, también tenemos que hacernos cargo de un mundo local. En ese sentido, nosotros hemos recogido propuestas como de pobreza, migración, ecosistema, urgencia climática, biodiversidad, economía biocircular. Estamos analizando en esas temáticas que son temáticas transversales, temáticas de mucho sentido social, es donde tenemos que apostar para poder hacer un buen servicio. Creemos que la labor de servicio de un investigador significa hacer los mejores esfuerzos para solucionar problemas de la población, pero no tiene que ser tampoco tan tecnocrática, tiene que tener el vuelo del sentido de lo que significa ciencia de alto nivel, global y local. Y en ese sentido también nuestros posgrados están alineados también con estos desafíos. Absolutamente. El posgrado no existe si no hay investigación, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos hoy en día 11 doctorados, de los cuales 10 ya están acreditados, o 9 están acreditados fehacientemente, el otro está en proceso de acreditación. Y de aquí a fin de año van a estar los 11 programas acreditados, significa una garantía de calidad, un esfuerzo importante de tener una masa crítica de investigadores detrás de cada programa, de a lo menos 8 académicos investigadores de alto nivel. Eso significa que por 11 tenemos 88, cerca de 90, cerca de 100 investigadores que están avalando Exactamente. ese caudal, ese capital humano. No lo teníamos. No lo teníamos. Y ya hay que colocarlo a disposición de la región para que pueda verse potenciado en sus exigencias y en sus aportes. O si teníamos, no lo teníamos en la variedad de las áreas que hoy día entonces estamos en áreas muy, muy significativas para la región. Bueno, doctor Maureira, agradecemos su tiempo, también la posibilidad de poder conocer su experiencia, su visión, no solo como académico, como investigador, sino también como vicerrector de un área que es tan sensible para nuestros territorios, para nuestra comunidad, como es la investigación, el desarrollo y también el posgrado. Agradecemos también al equipo que ha hecho posible también este podcast y los siguientes que vienen. Invitamos también a la audiencia a conectarse nuevamente en un nuevo programa de Ciencia para el 2050 o Maule para el 2050. Y en el próximo capítulo continuaremos este diálogo en torno al conocimiento, a la investigación y su impacto también en el territorio con un nuevo invitado a este podcast. Nos vamos con varias preguntas. Yo anoté algunas. ¿Qué futuro queremos construir desde nuestras universidades? ¿Qué semillas sembramos hoy cuando investigamos con sentido, cuando formamos con compromiso y con vocación de servicio también? Son preguntas que resuenan en nuestros oídos y que seguramente acompañarán nuestro camino como investigadores, como estudiantes universitarios, como docentes de la Universidad Católica del Maule, pero también como funcionarios y miembros de esta comunidad de personas que están al servicio de la comunidad, al servicio de la región y sobre todo de las problemáticas que hoy día son tan importantes, pero tan difíciles también de abordar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.